estimados estudiantes de segundo año, Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Bueno, como ven, la epidemia, la pandemia, los asuntos internacionales y las vinculaciones de las sociedades nacionales a través de una red tan compleja que incluye en este momento las enfermedades y la salud, nos obliga a manejarnos con recursos específicos, distintos a los que estamos acostumbrados, como son las clases presenciales y los teóricos dictados con el profesor frente al alumno. Junto con el profesor Javier Luchetti vamos a tratar de llevar adelante en las mejores condiciones posibles esta asignatura, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. En la primera unidad del programa, cuyos textos ustedes tendrán acompañados y las explicaciones teóricas a través de un PowerPoint, nos preguntamos especialmente en este primer momento, ¿cuál es la diferencia entre un abordaje científico y un abordaje histórico de las relaciones internacionales? Y en esto, si bien, como en todas las ciencias sociales, ustedes saben que no hay un paradigma absoluto es decir, no hay un modelo, no hay una historia de la interpretación que sea absolutamente vigente y valorada por todas las comunidades epistémicas. Nosotros tenemos una visión y para esto seguimos a algunos historiadores, particularmente a Krippendorf, a Bernstein y la corriente de los autores estructuralistas. Ahora, el primer tema que a mí me gustaría dejarles aclarado, que no está en esos textos que nosotros le hemos acompañado y tampoco en el PowerPoint, es la diferencia entre ciencia e historia. Cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos de la historia de las relaciones internacionales, de las relaciones políticas y diplomáticas internacionales. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de historia o estamos hablando de ciencia? El primer aspecto tiene que ver entonces con el origen de la fuente. Si nosotros pensamos en el pensamiento sobre las relaciones internacionales, ese pensamiento está redactado en anécdotas, pero también está redactado en síntesis y explicaciones que siguen un rigor teórico y metodológico. Es decir, hay un esquema analítico para abordar esto. Y yo creo que ese es el punto de partida, porque la historia de los asuntos políticos y diplomáticos se remonta a miles de años. Nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en las historias de Salomón y la reina de Saba o de Sabá, como según se hacen las traducciones, podemos encontrar cuestiones de relaciones internacionales, problemas de relaciones internacionales. Es decir, desde el origen de los escritos más antiguos nosotros tenemos conocimiento sobre los problemas internacionales. Los griegos nos dejaron una importante literatura referida a los problemas internacionales. De hecho, algunos, como la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, nos sirven hasta hoy para interpretar fenómenos de las relaciones internacionales. Pero eso tiene que ver con la historia, no con una reproducción y una transmisión sistematizada del conocimiento de las relaciones políticas y diplomáticas internacionales. Y eso se hace a través de la academia. Y la Academia de las Relaciones Internacionales recién comienza en la segunda década del siglo XIX.
Es decir, cuando aparece la primera cátedra de asuntos internacionales o de problemas internacionales o de política internacional en Inglaterra, y desde allí se proyecta luego a la preocupación por desarrollar una disciplina, y esto está tanto en la historia de la academia primero norteamericana, luego, anglosajona, pero específicamente de Gran Bretaña, luego la preocupación en otras academias europeas como la francesa y la alemana, y luego en los Estados Unidos, de donde se va a transformar en tal vez una de las más importantes ciencias sociales. Es decir, que tenemos entonces un enfoque histórico y un enfoque científico de la historia de las relaciones políticas y diplomáticas. Nosotros vamos a poner atención a la historia desde el punto de vista de los acontecimientos y de la interpretación de esos acontecimientos. Pero para esto nosotros hemos desarrollado algunos elementos metodológicos que son los que ustedes van a encontrar en ese PowerPoint y en las explicaciones adicionales que, en primer lugar, que les va a brindar en los trabajos prácticos el profesor Javier Luchetti, pero también en la bibliografía de apoyo. Con mucha suerte, y esperamos entonces desarrollar la segunda unidad de Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales.